Amantes de la historia, bienvenidos a esto que es Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Antes de empezar, los invito a seguirnos en todas las redes: Instagram, Facebook y Twitter, @ZDUMX, y en mi cuenta personal, @McLovinZDU. McLovin se escribe McLovinZDU. Historias Virgas está disponible en Spotify, Apple Music, Amazon Music, iVoox, Himalaya y todas las que se les ocurran, se les sumen, nazcan o aparezcan. Pero también pueden verme en YouTube en el canal de ZDUMX. Ahí los espero. In the Chinese forest, the Chinese get loose because the Chinese doesn't have name. The Chinese, ¿cómo va? Cepillín, cabrón, se murió, güey. Mató la enfermedad. En los periódicos antes ponían como matóla, violóla, asesinóla, porque es otra forma de poner el artículo femenino, o matólo, el artículo masculino, después del verbo. Es decir, lo mató o la mató, matóla, matólo, violóla, violólo, la violó, la mató, ¿no? Existe también este mito de las mayúsculas. Es de que las mayúsculas no se acentúan. Las mayúsculas no se acentuaban porque en los tipos gráficos, en la imprenta, pues la letra, iba a decir la letra capital, ¿no? La capital letter, la mayúscula, güey, pues ocupaba todo el tipo, entonces ya no le cabía el acento y solo las minúsculas, ¿no? Por eso es que se acostumbró a que no se acentuaran las mayúsculas, porque en los periódicos no se podían acentuar por una cuestión meramente técnica. No quiere decir que las mayúsculas no se acentúen. ¡Por Dios! Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin. Follow me en mis redes sociales, McLovinZDU, McLovinZDU, en todos lados. Instagram, Facebook, Historias Vergas, McLovin Historias Vergas, y en Twitter también McLovinZDU. Pero principalmente Instagram, porque es una red en la que yo pierdo mucho tiempo y me gusta que seamos muchos ahí. Una semana más, y una semana en donde tuve una epifanía, es decir, como un pensamiento divino, un chispazo de iluminación. Tuve la chispa adecuada. Me llegó un mensaje, no recuerdo quién, pero gracias por el mensaje, que decía: oye Mac, ¿por qué no hablamos de, o por qué no hablas? No, hablamos porque todos hablamos, en realidad todos, tú, Alexis y la gente que participa. ¿Por qué no hablas de la matanza de chinos en Torreón? Y dije, oye, qué buen tema, porque poca gente sabe que en 1911 más de 300 chinos, para ser exactos 303 chinos, casi más de la mitad de la comunidad china en Torreón, había más o menos 600 chinos, más de la mitad de la comunidad china fue asesinada brutalmente. ¿Por quién? ¿Quiénes? Ya lo descubriremos. ¿A causa de qué? Ya lo descubriremos. ¿Qué pasó y por qué nadie supo nada? Ya lo descubriremos, pero me parece un tema apasionante, y más en tiempos en donde la división social, la xenofobia y el racismo está tan latente como hace 100 años, cabrón. En realidad, es más de 100 años, ¿no? Porque no es un problema actual el dividir, el ver a los aliados o cercanos a mi enemigo como enemigos, y que eso me dé herramientas para matarlos, o ponerle a la gente por su origen étnico ciertas cualidades o atributos. Me parece una cosa completamente idiota o absurda, tan absurda como decir que los clasemedieros son aspiracionistas, güey, o que eres de un bando o del otro. Ese tipo de estupideces que solo se le pueden ocurrir a... Exacto, Walt Disney, ¿no? Walt Disney, porque él estereotipó mucho a los chinos, cabrón. Ahí está Mulan, ¿no? Ahí está... Oye, a ver, la China poblana se me ocurrió, por ejemplo. ¿Tú sabías, Alexis, que la China poblana pues no era China, cabrón?
Era una princesa filipina. Acuérdense que durante mucho tiempo ha existido pues, relación comercial entre los territorios, ¿no? Y durante la Nueva España existió algo que se llamaba la nao de China o el barco de China, que no era un barco, era un galeón y no era chino, era más bien filipino, en donde se traía mercancía hasta la Nueva España de justamente las Filipinas y luego sí pasaba por otros territorios de Asia y llegaba hasta el puerto de Acapulco en la mayor parte de los casos. No es que llegara exactamente ahí a la costera Miguel Alemán, sino que a veces podía llegar inclusive hasta Monterrey en California y de ahí bajar, llegaban a Nayarit o podían llegar directamente a Acapulco Guerrero, ¿no? En esos viajes venía porcelana, tinta, cosas muy chinas, Alexis, pistolitas chinas, ¿no? Juguetitos chinos, que el Game Boy chino, las bolas chinas que tú a veces me has contado, güey. Pero también viajaba gente. No es que fuera un solo galeón o una sola nao, es que había una flotilla, pero también venía gente y en uno de esos viajes vino una princesa filipina que después del tiempo llegó hasta Puebla. Y esa princesa filipina pues, la vistieron con un traje típico poblano y fue la famosa China poblana, pero no quiere decir que fuera china, era en realidad filipina, ¿no? Nada más para empezar a discutir. Entonces, vamos a arrancar por el principio. A ver, chinos en México. Les estaba diciendo yo que ha habido una relación importante, ancestral, entre Asia y la Nueva España o después México, ¿no? Han llegado muchos japoneses, llegó por ahí una comisión mandada por el imperio japonés, más o menos en el siglo XVII, llegó un samurái japonés, el primer samurái que llegó a México, llegaron una serie de pobladores japoneses, hemos tenido esta relación comercial con las Filipinas, que al final las Filipinas también fueron descubiertas desde la Nueva España, es decir, por eso se hablaba español hasta hace poco en Filipinas, pues porque era un territorio de la Nueva España, ¿no? Pero también hay una relación intrínseca entre México o la Nueva España, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar en México con la comunidad china y con China, ¿ok? ¿Qué hacen los chinos en México y cómo llegaron los chinos a México? Muy importante. Al norte de México hay un país que se llama, exacto, United States of America. Se me hace, qué mamada, ¿no? Que se llamen Estados Unidos de Norteamérica o de América. Porque para ellos América son ellos, cabrón. Estaba viendo un TikTok que le preguntaron a unas gringas, dime 5 países de América. Y preguntan, ¿países de América? Sí, 5 países de América. Irlanda, Escocia, o sea, vaya, ni siquiera saben de continentes, ¿no? Ni siquiera como cuando le preguntaron a Justin Bieber. También 5 países de 5 estados de Estados, no, 5 países de América y pensaba que América era América, ¿no? De hecho, si hablas tú con un gringo, pues te dicen, ellos se refieren a su país como the states, ¿no? Como los estados, ¿no? Y para ellos es lo único que existe y todos los demás somos México. Así, de Mexicali para abajo hasta la Patagonia, somos un mexicote. Estaría poca madre que todos fuéramos un mexicote, pero en realidad hay muchos países y hay muchas culturas distintas que en algún momento platicaremos en este podcast, el mejor podcast de historia en el mundo, que se llama Historias Virgas. Pero, ¿qué hacían los chinos en México? A ver, por allá de finales del siglo XIX, llegaron muchos chinos a Mexicali y ahí fue la primera oleada de migrantes chinos. Pero, ¿qué hacían ahí y por qué bajaron? Hay que recordar que los Estados Unidos estaban construyendo el primer tren transcontinental, es decir, que une pues, un lado con el otro. Si nos vamos a un mapa, de este lado está el East, ¿no? La costa este, donde está, por ejemplo, mi amado Nueva York, que yo, güey, soy un neoyorquino, pero ahí me desenvuelvo cabrón, güey, Manhattan. Es lo tuyo. Es lo mío, es Tony. Lo Central Park, güey, soy un cabrón, güey. Y está el West, ¿no? Que lo recordarán por, no sé, películas, para que quede más claro, el Wild West, el lejano oeste. Todo esto estaba deshabitado porque en todo esto estaban las colonias y era lo habitado el este, entonces Estados Unidos se puso la misión pues, de conectar todo para habitar y convertirse en potencia, ¿no? Ya le habían comprado la Florida a España, ¿no? Al Imperio Español.
o a la corona española, ya se habían adueñado de unos territorios que eran franceses, la Luisiana, etcétera. Dijeron, vámonos a conectar la otra parte. ¿Y qué pasó? Pues que la conectamos ¿con qué? Con un tren. Hay que construir un tren, cabrón. Es normal, tenemos que construir un tren, la línea 12 del tren. Pero qué bueno que no le hablaron a Marcelo Ebrard, porque si no se les hubiera caído, güey. Afortunadamente le hablaron a un grupo de chinos. No es que les hablaran y les dijeran, chinos, jálense para acá, sino que se abrió y se hizo un acuerdo comercial entre ambas naciones para que se promoviera la migración china. Muchos habitantes chinos, principalmente hombres, viajaron desde China hasta el oeste de los Estados Unidos, o lo que hoy es California, ¿ok? Llegaron para construir el tren, y el tren se construyó. El tren se construyó, y después de que se construyó el tren, pues ya no había gran cosa que hacer. Muchos llegaron de manera natural hasta esta región, pues por una cuestión meramente natural de buscar una nueva fuente de empleo. Es así como llegan muchos chinos que yo ya les he contado en algún momento, pero tenían la tradición de cocinar el biscuit porque aprendieron a hacer biscuits en los Estados Unidos, y en su viaje por México lo tropicalizaron haciendo el famoso café de chinos y el famoso biscuit, al que ya no le pusieron como que butter, le pusieron manteca de puerco y sabe delicioso el biscuit. Lo abres, le pones mermelada y es una delicia. El biscuit mexicano tan de cafetería china, pues viene justamente de esta tradición de los chinos que en Estados Unidos aprendieron a preparar el biscuit, ¿ok? Pero paralelamente a finales del siglo XIX, pues los pinches gringos que se la dan de ser un país de migrantes y un país muy chingón, muy potencia, muy primer mundo, siempre han sido xenófobos, siempre han sido culeros. Y se empezaron a dar cuenta que los chinos tenían más trabajo porque cobraban más barato, era una mano de obra mejor calificada. Imagínate si construyeron la muralla china, que no pudieran construir un chingado ferrocarril. Tenían la capacidad para hacer un chingo, trabajar un chingo. Culturalmente son muy trabajadores, no se echan para atrás. Estaban todos los chinos construyendo el ferrocarril, cobrando poco y siendo muchos. Entonces los sindicatos gringos empezaron a decir, oigan, estos chinos cobran muy poco, a nosotros ya no nos quieren pagar lo que nos pagaban, me cagan los chinos. Oigan, los chinos son acá como una raza inferior, me cagan los chinos. Y así empezó una atmósfera de xenofobia, y también de sinofobia. La sinofobia literalmente es una fobia hacia los chinos, ¿ok? El otro día tú me dijiste que tenías chinofobia, ¿no? Sí. Porque viste ahí unos chinos y dijiste, ¡ay! Se me vaya a quedar en un diente, ¿no? Pero la sinofobia es la fobia que se le tiene a los chinos, evidentemente. Y empezó este ambiente de sinofobia, y es en ese momento en donde la atmósfera llega hasta el Congreso, y en el Congreso empiezan a decir, oigan, están viniéndose muchos chinos de China a Estados Unidos, y como que ya no queremos que sean tantos chinos. ¿Por qué no vamos promulgando una ley para que los chinos ya no vengan, como lo hacen actualmente con los mexicanos? No hay nuevo embajador, por cierto, de Estados Unidos en México. Tiene apellido como mexicano, es como Salazar, ya sabes, típico hijo de migrantes que ya se le olvidó cómo comer frijoles y voltear la tortilla, pero no me sienten bien gringos. Y también trae esa política de, güey, échenos la mano y mantengan la migración. En realidad, pues les conviene, o sea, al principio un país de migrantes, pero hoy ya no les conviene tanto ni les gusta tanto la idea, no. En ese momento ya se habían dado cuenta de ello, y entonces empiezan a decir, oigan, ¿y si evitamos que vengan los chinos? Pues va, a ver, platícale al presidente, cabrón. Entonces ya para 1904, principios del siglo XX, el presidente en ese momento de los Estados Unidos, que era un señor de nombre Chester y de apellido, de nombre Chetos y de apellido Chester. No, de nombre Arthur y de apellido Chester. Arthur A. Chester, el presidente de los Estados Unidos, en ese momento firma el famoso decreto, la ley de exclusión china, que literalmente prohibía la llegada de chinos a los Estados Unidos durante un periodo de 10 años. 1904, 1914 ya podían regresar los chinos. Sin embargo, esta ley de exclusión se alargó desde 1904 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, 1945, porque los chinos evidentemente eran aliados ideológicos y comerciales de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Son
40 años durante los cuales los chinos no pueden llegar a Estados Unidos. Pero esta ley de exclusión china también empieza a generar pues, que los gringos empiecen a odiar más a los chinos. Y hay muchos chinos que dicen, brother, yo aquí no quiero estar, vámonos para otro lado, matarilerón. De esta forma, me parece que la United Colorado Company, alguna compañía de estas gringas que siempre tienen metidas las manos en Latinoamérica, se propuso explorar un territorio nuevo, recién creado, también más o menos en esos años 1903, 1904, no tengo el dato exacto, pero fue a inicios del siglo XX, se funda una ciudad muy bonita, que tiene nombre muy bonito, porque tiene un nombre muy parecido a nuestro país. Se funda la ciudad de Mexicali, en Baja California. ¿Qué mamá que todo se llama Mex? No está como el Edomex o el Estado de México. Está México país, está la Ciudad de México, está Mexicali. Búsquenle acá otros nombres. Entonces, más o menos por ahí de 1903, 1904, 1905 se funda Mexicali. Y esta compañía gringa pues importa chinos conocidos como coolies para trabajar las tierras. ¿Qué hacían en Mexicali? Principalmente la pizca o el cultivo del algodón, ¿no? Cultivar algodón no es cosa fácil. Vaya, cuando tú quieres obtener la materia prima o el algodón, lo tienes que separar de la semilla. Y es un trabajo extremadamente difícil, cansado, agotador, exigente. Entonces los chinos se dedicaban a eso, a separar el algodón de la semilla, a cultivar el arroz. Estaban económicamente activos dentro de la región y dedicados también a la agricultura, ¿no? Entonces, evidentemente fundan ahí una colonia fuerte, una colonia importante que hasta el día de hoy se mantiene y que Mexicali es la capital, la segunda China, la capital mundial de la comida china. Ya les había dicho yo, la mejor comida china en Mexicali. Por ahí hubo un caso famoso en internet hace un par de años de un restaurante, no me acuerdo, no quiero cometer alguna imprecisión, un restaurante de comida china que vendían Ruff, perrito, el perro Rin y el perro Ron. Y de hecho, no sé si han ido a San Francisco, no del Rincón, Guanajuato, sino San Francisco, California. Ahí en el barrio chino, ahí hay un barrio chino también similar al de Mexicali, porque muchos chinos sí se quedaron en California y aguantaron años y décadas de racismo, pero hay un barrio chino muy importante en San Francisco, justamente por eso. Y si ustedes han ido a San Francisco, van caminando, ¿no? Como que hay una foca, qué cagado, hay un crab ahí, qué cagado, hay una paloma. Entras al barrio chino, no hay ni una paloma, cabrón. Porque esas palomas es probable que te las estés comiendo como orange chicken. De hecho, también hay un video de aquí, el centro histórico de la Ciudad de México, Valderas me parece, y Eje Central, donde está ahí como una iglesilla y Salto del Agua, Metro Salto del Agua. Separan todas las palomas, siendo palomas, voy a comer al piste de paloma, volando, viviendo la vida de paloma, sí. Paloma. Y de repente sale un pinche Antonio Guerrero con una malla, cabrón, les avienta la red y agarra palomas al mayoreo, cabrón. Se dice, se rumora que esas palomas son también para la deliciosa comida china que comes en el barrio chino de la Ciudad de México. Entonces por eso lo perseguía tu presi. Exactamente, güey. Por eso lo perseguía. Perseguía tu presi a tu palomita, ¿no? Sí, porque decía como, paloma, iba atrás de porque se la come también, güey. Vamos a ver por qué hasta el día de hoy el presi que persigue palomas no se ha proclamado públicamente, por ofrecer una disculpa de lo que hoy vamos a platicar, porque en lo que hoy vamos a platicar tuvo mucha culpa un personaje muy importante para Andrés Manuel López Obrador, de nombre Francisco I. Madero. Pero bueno, regresamos a los chinos de Mexicali, estaban ahí en la chinesca y de ahí se empezaron a repartir principalmente por el norte del país, ¿ok? Evidentemente hay comunidades chinas importantes en las grandes ciudades de México, no hay una comunidad china importante en la Ciudad de México, justo en el barrio chino, que está ahí en Dolores, ¿va? Donde acá venden como las luces y las lámparas y acá es la del Museo de la Tolerancia, no sé cómo se llama esta, ¿no? Que ahí en el Museo de la Tolerancia hubo una exposición muy importante justamente a propósito de esta masacre de chinos en Torreón en 1911. Entonces,
los chinos empiezan a moverse, empiezan a irse por el país y pues a toda madre. Los chinos a toda madre. Muy rico su chop suey, muy rico su ¿qué otra cosa? Galletas de la suerte. Su gatito que hace así, güey, te trae buena suerte y abundancia. Buda. Su Buda, güey, sí, o sea, de hecho los japoneses aprendieron de los chinos el sintoísmo, el budismo, porque los chinos pues son budistas, ¿no? Bueno, entonces, no todos, muchos. Entonces, llega un grupo importante de chinos a lo que hoy conocemos como la comarca lagunera, tierra del Santos Laguna, tierra de alacranes también, porque la comarca lagunera no es un estado, es una región. Es una región entre el estado de Coahuila y el estado de Durango, ¿ok? Entre estos dos estados está la comarca lagunera. La comarca lagunera se le dice comarca lagunera porque había 13 lagunas, que hoy ya no existen porque hay presas, desviaron los ríos, las lagunas se secaron, valió verga todo, pero hablé como el wiri wiri. ¡Valió verga todo! Pero las regiones se secaron y la comarca lagunera sigue conservando el nombre de lagunera, ¿no? Entonces, ahí está la comarca lagunera, entre Coahuila y Torreón, un territorio que se conoció también como Nueva Vizcaya, durante el virreinato era la Nueva Vizcaya, hoy son dos estados distintos, que pues son muy productivos, la neta. Durango es muy bonito, yo tengo el honor de conocer Durango, Avenida Francisco Villa, y ya, creo que hay un Soriana, muy padre. Tengo el honor también de conocer algunos lugares de Coahuila. Conozco Saltillo. Conozco Cuatro Ciénegas. Y hay nada. Pero la gente está toda madre. Pero de la Roma, ¿no? De la Roma. Conozco aquí, de la colonia Roma. Sí, allá no, hasta allá no he ido. Entonces en esta región pues se daba una actividad importante agrícola. Estamos hablando de 1910, 1911. ¿Qué pasó el 20 de noviembre de 1910? Pregunta de examen, Alexis. Exacto. El plan de San Luis de Francisco y Madero, que comienza el movimiento armado que conocemos como la Revolución Mexicana, ¿no? Que cada 20 de noviembre celebramos y conmemoramos como el ANIP de la REF. En 1911, el país estaba dividido. Había regiones leales a los maderistas, ¿no? O a los antirreeleccionistas, y había regiones leales al gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Están dando con todos, están dando durísimo. Y evidentemente Díaz tenía bastiones en ciudades económicamente importantes o industrialmente importantes. Una de ellas, Torreón, donde vive mi querido amigo Glenn de la Rosa Seco, que le mando un saludo a mi querido Glenn, a Nilú, los quiero mucho, güey. Glenn, un gran locutor de radio, amigos. Los que tengan mi edad recordarán Friends Connection con Rocío Sánchez Navarro, 99.3 digital. Tenían algo que se llamaban las mermeladas. Marcabas y dedicabas una canción a alguien. Ese programa lo empezaron Friends Connection, Glenn de la Rosa y Sofía, esta señora, ¿no? Pero en Torreón, güey, pues se daba la agricultura y también había mucho algodón. Los chinos ya sabían cómo cultivar el algodón. Y no solo se dedicaban a eso, sino que ya había una población más o menos de 600 chinos. Tenían lavanderías, tintorerías, misceláneas. Algunos se dedicaban a la agricultura. Había otros ya industriales e inclusive banqueros. Me parece que fundan el primer banco en la región. Vaya, eran importantes para la región. Una región importante a su vez para el régimen de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces ahí están los chinos sin deberla ni temerla en Torreón, Coahuila. ¿Qué pasa paralelamente? Se están dando con todo, putazos o qué, putazos o qué, putazos o qué, putazos o qué, putazos o qué. Llega un grupo más o menos de 2,000 soldados, hay otros que dicen 5,000 soldados, no hay mucho registro. Hay periodistas e historiadores que se han dedicado a recuperar esta memoria, pero bueno, llega este grupo de, digamos, 2,000 chinos, dirigidos por este general Argumedo, el revolucionario, ¿no? Argumedo, que estuvo peleando estas batallas en el norte, que ya había ganado territorios. Iba también este otro Madero, güey, ¿cómo se llamaba el hermano el que no era Gustavo? Emilio Madero, güey. Era Francisco Madero, estaba el otro Gustavo Madero y estaba Emilio Madero, güey. Entonces, nada más para que vean que el hermano
de Francisco y Madero estaba metido en esto. Y llegan 2,000 soldados leales a Francisco y Madero con la intención de tomar la región, con la intención de tomar Torreón. Pártete la madre entre maderistas y entre porfiristas. Entre ustedes dense en la madre. No metan a la población, no metan a los civiles, ¿no? Entonces llegan ahí, más o menos a las 5 de la mañana empieza un saqueo importante justamente contra los chinos. Hago un paréntesis para decirles por qué contra los chinos. La xenofobia, el racismo, ha sido un tema latente y vigente a lo largo del tiempo, ¿no? Siempre hay que encontrar errores en el otro. Yo estoy bien, el otro, el extranjero, el diferente a mí, es el malo, ¿ok? De hecho, los magonistas, recordarán a los hermanos Flores Magón, los magonistas tan revolucionarios y antireeleccionistas y chingones, los magonistas consideraban a los chinos como peligrosos e indeseables. Decían que eran huevones, mugrosos, que transmitían enfermedades. Y era real lo que decían los magonistas. Evidentemente la gente también lo decía y los revolucionarios en cierta forma lo creían. Había una sensación generalizada como lo existió en Estados Unidos. Había una sensación generalizada de que los chinos eran sucios, huevones, un lastre para los mexicanos, indeseables, que era mano de obra muy barata y que ya no podías ganar lo mismo. Vaya, si se fijan y hacemos como una analogía, estamos poniendo a los chinos en este contexto y tal vez en el micro, ¿no? En el mismo lugar en el que el partido nazi Hitler puso a los judíos en cierto momento, ¿no? Pues el otro es el malo, el chino es el malo. Y empieza este pedo de darle durísimo a los chinos y decir que eran malos y decir que eran mugrosos y decir que se robaban el dinero y decir que transmitían enfermedades. Y la verdad es que eso nunca fue realidad. Siempre fue la opinión, siempre fue el dicen que dicen, siempre fue el yo escuché que, ¿no? Entonces empieza un saqueo contra esta comunidad china el 15 de mayo de 1911, más o menos a las 5 de la mañana. Por ahí de una hora después, justamente Emilio Madero, el hermano de Francisco, da una orden al ejército maderista para que paren todo el saqueo, bajo pena o so pena de muerte. Güey, deja de saquear a los chinos o te fusilo. Para ahí la masacre, ¿no? Perdón, para ahí el saqueo. Pero más o menos a las 7 de la mañana, el otro general Argumedo y otros cuantos pues se dejan llevar. Si es una región rica para el país, si es una región importante para Porfirio Díaz, y si los que están generando el dinero para la región son los chinos y es la comunidad china, vamos a darles crán al alacrán, vamos a matarlos. Sin importar si eran mujeres, hombres, niños, encierran a un grupo de 303 chinos, quienes son brutalmente asesinados ese 15 de mayo de 1911. Son asesinados por las fuerzas de Francisco y Madero. Son asesinados por órdenes de los generales de Francisco y Madero. Son asesinados suponiendo cosas de ellos tan absurdas como que si los matan están acabando con el régimen de Porfirio Díaz, o tan absurdas como que si los matan están acabando con un, y pongo entre comillas, problema social que representaban los chinos. Cuando los chinos eran los que tenían económicamente activa a la región, ¿ok? Eso es lo que sucede y así es como hasta este momento se van desarrollando las cosas. Vamos a una rola, ¿no? Y regresamos para contarles el paso a paso de esa terrible masacre de chinos en Torreón. Una historia que no es muy conocida, una historia que ha permanecido oculta. Eso sí, nos encanta exigir disculpas. Que vengan los españoles y se disculpen con nosotros porque nos conquistaron. Discurso absurdo, pero nunca hemos dicho en el nombre. Sí hubo por ahí unos actos y sin hacerle mucho a la mamada, pero nunca se ha enseñado esto en las escuelas. Nunca hemos dicho la cagamos, como sí lo hacen los alemanes, ¿eh? Los alemanes saben perfectamente su error histórico y lo tienen penado y tienen decidido no volverlo a repetir. Nosotros no.
Entonces vamos a escuchar, vamos a aligerarnos, vamos a relajarnos, vamos a escuchar esa canción de Coldplay, se llama Princess of China. Está hablando de chinas, ¿no? Hablando de chinas, China tu madre. Ahí venimos. Ya estamos de regreso en Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. No les dije a ustedes China tu madre. Se lo dije a una persona que está ahí enfrente de mí. No eres tú, Alexis, no eres tú, Tony. Al otro que está ahí, que me tiene muy enojado. El de la basura. No voy a dejar que el de la basura me interrumpa, así que vamos a platicar. 15 de mayo de 1911. Una multitud enfurecida. ¿Se acuerdan de la noche de los cristales rotos? Durante el régimen nazi, en donde fueron, saquearon lugares que eran de judíos, quemaron sinagogas, la gente se volvió loca, la multitud enfurecida. Lo mismo sucedió en Torreón. Había ya una multitud enfurecida, ¿no? Una pequeña parte de la burguesía de Torreón enojada con los chinos por estos mitos que ya les decía yo, ¿no? Por cosas absurdas, que de repente ven que entra el ejército maderista, que entran 2,000 soldados, que se permite un saqueo, no sabes lo que está pasando. Ves que hay soldados saqueando, yo como población, yo como un güey medio enojado también con los chinos, pues le entro al desmadre. Y es este fenómeno tan común en este tipo de revueltas sociales. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el gasolinazo? ¿Se acuerdan que hubo saqueos? ¿Se acuerdan que de repente la gente iba a los supermercados y centros comerciales y como veía que uno lo hacía, a lo mejor tú sin que alguien más lo esté haciendo jamás lo harías, pero ves que hay 10 güeyes saqueando un Electra y llevándose la televisión, el plasma, ¿no? Pues le entras tú y dices, ya se me contagió este fervor. Lo mismo sucedió allá. No solo fue que los soldados mataran, sino que también la población se sumó a las fuerzas maderistas para masacrar adolescentes, niños, niñas, mujeres, hombres. Hay un fenómeno curioso también. Había leyes en México que prohibían, leyes muy xenófobas, que prohibían que un chino o china se casara con un mexicano o mexicana. Era muy común y más común de lo que creemos. Todas estas migraciones chinas, las que llegan a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, venían en su mayoría hombres, por obvias razones. Si vienes a trabajar, pues en ese momento traigan hombres para que trabajen. No había muchas mujeres chinas. Los hombres chinos tienen que buscar lo suyo, lo propio. Entonces empiezan a casarse o a tener hijos o descendencia con mujeres mexicanas, pero mujeres mexicanas principalmente indígenas. De ahí viene mucha de la descendencia actual de este mestizaje entre chinos. El mestizaje no fue solo durante el virreinato, fue hace 100 años, ¿no? Sigue existiendo. Entonces, había leyes que prohibían ese tipo de uniones o ese tipo de relaciones porque ya estaba esta sensación generalizada que los chinos eran malos, que los chinos eran sucios, que los chinos eran huevones, que los chinos cobraban poco. Ojalá la gente que en ese momento lo pensó vea en dónde están hoy muchos chinos que han salido adelante. Tienen una cultura laboral, sí ruda, sí que podría parecernos exigente o que hasta explotan a su gente. ¿Qué hacen los chinos? Tú vas a un restaurante chino y son chinos trabajando, ¿no? Pero digamos que se traen a un familiar y ese familiar que viene acá, te traes a tu sobrino, Xiu Ping, ¿no? Tu sobrino llega a México y tú le das la oportunidad de trabajar en tu restaurante. No le vas a pagar nada, no le vas a pagar un sueldo, lo único que le vas a dar es asilo y comida. Hasta que Xiu Ping tenga la posibilidad de generar sus propios recursos, haciendo otros negocios, qué sé yo, para independizarse y emprender lo suyo. Pero mientras tanto tú lo tienes ahí y sí se ayudan unos a otros, también se explotan unos con otros, también existe esta forma de vida en donde pueden vivir de manera hacinada 20 chinos en un departamento, ¿no? Es una realidad. Pero bueno, eso no quiere decir que sean malas personas o que transmitan enfermedades, y menos en el 2021, ¿no? Lo han logrado, han salido adelante, hay grandes empresarios chinos en México,
son grandes comerciantes, saben muy bien la venta. A ellos se les atribuye, por ejemplo, la venta, el llevar las cosas hasta tu casa. Es una tradición que comienza, no la empezó Rappi, ni la empezó Didi, ni Uber Eats. La empezaron los chinos en Mexicali. Ellos podían llevarte la miscelánea hasta tu casa. El tema de la propina, que tan arraigado lo tenemos en México, écheme ahí un pilón. El pilón, dije mal, no propina, pilón, écheme ahí un pilón, o sea, compras 1 kilo de carne y pides tu pilón. Esa era una técnica de venta china que empezó en Mexicali, el echarte siempre un extrita de lo que comprabas. Las piñatas, por ejemplo, no es necesariamente que vengan de esos chinos que llegaron a Mexicali, pero sí es una tradición china que adoptó Marco Polo, que Marco Polo se llevó a Italia, que pasó a España, que llegó a México y que aquí agarró forma. Pero la piñata, dale, no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste 1, ya le diste 2, ya le diste 3 y tu tiempo se acabó. Es China, viene de allá, los chinos lo hacían, ¿no? Entonces le debemos mucho a los chinos en este país, le debemos demasiadas cosas y principalmente su comida tan rica en Panda Express. Me encanta su comida china. Pero regresando a lo que sucedió en Torreón, no fue únicamente el ejército, fue también la gente que se dejó llevar por ese impulso, que había unos que ya creían que los chinos eran lo peor de lo peor de lo peor en este país y se fueron a masacrar, como pudieran. Hubo chinos que murieron probablemente golpeados, que murieron por un arma de fuego, que murieron asfixiados, qué sé yo. Fue una turba que mató a 303 chinos. 303 chinos, que dejarlos en un número sería muy absurdo, sería muy frío, sería muy injusto. Entonces, después de eso han existido intentos, ¿no?, de querernos reivindicar. Se han firmado algunos acuerdos, se han firmado algunos como disculpas públicas. Sin embargo, creo que necesitamos que esta historia sea pública. Necesitamos que esos 303 chinos con nombre y apellidos sean conocidos, sean reconocidos, sean recompensados, aunque sea en memoria después de su muerte, ¿no? El presidente Francisco I. Madero tuvo conocimiento de lo que estaba pasando. En ese momento no lo supo de inmediato, ¿no? Pero Francisco I. Madero supo lo que estaba pasando. Su hermano Emilio, digamos que lo trató de evitar, pero al final no pudo hacer gran cosa. Este general Argumedo, Benjamín Argumedo, sí fue pieza clave para la matanza. La sociedad civil también lo fue. Y los chinos llevaban ya muchos años siendo castigados en México y siendo vistos como una plaga. En 1910, durante el centenario de la independencia de México, hubo un grito y se escuchó en la multitud a alguien gritar: ¡Viva Madero! ¡Muera Porfirio Díaz! ¡Y mueran los chinos! A ese nivel. Y a nosotros se nos olvida, al paso de los años, que también en este país existió eso y pasó eso, ¿no? Tenemos muy viva la parte de respetar a nuestros pueblos originarios, de nuestras culturas, nuestras tradiciones, los idiomas de nuestros pueblos, el náhuatl, el otomí, el tzotzal, el qué sé yo, ¿no? Purépechá, nuestros pueblos indígenas. Lo cierto es que sí les debemos también, disculpas públicas, no necesariamente nosotros, ¿no? En Canadá, por ejemplo, lo hacen. En Canadá, cada año se conmemora el hecho de que los pueblos originarios hayan sido maltratados, hayan sido convertidos a la fuerza, hayan sido abusados. Y en el gabinete siempre del primer ministro de Canadá, pues existe una parte importante de descendientes de las comunidades originarias y bueno, todos en santa paz. Pero allá sí llevan acciones a cabo reales. De hecho, si tú vas en el metro o en el camión, en cualquier lugar de Canadá, y ves que al metro o al camión se sube una persona con rasgos de algún pueblo originario, tienen esta tradición, no obligatoria, pero tienen como esa tradición de ceder el lugar o de dejarlos pasar, porque son muy protegidos. Porque tú no le puedes decir a una persona como fucking Inuit o algo así,
porque es castigado, eso sí es castigado, y respetan a los descendientes de sus pueblos originarios, aunque en realidad los canadienses del 2021 no hayan matado a los originarios de hace 150 años, ¿no? Y no ha sido el único caso. Me viene ahorita a la mente, por ejemplo, me parece que el Potrero de Llano y el Faja de Oro, estos dos buques mexicanos que fueron hundidos por supuestamente un submarino nazi en 1941 más o menos, si mal no recuerdo, fue la causa de que en México se declarara un estado de guerra, ¿no? Y que se declarara la guerra a las potencias del eje. Sí tuvimos una participación activa en la Segunda Guerra Mundial, mandamos al Escuadrón 201 a bombardear Filipinas, a luchar en contra de los japoneses, pero entonces Estados Unidos nos obligó a que tuviéramos vigilados a los japoneses y nosotros recluimos japoneses. Hablo de nosotros como un país, yo no estuve, yo no hice nada. Pero en ese momento el gobierno mexicano concentró a los japoneses en un campo de concentración que hoy conocemos como el balneario de Temisco o la ex hacienda de Temisco. Pero ahí vivieron más de 40 familias japonesas, mujeres, niños, explotados, vigilados, tratados como terroristas, ¿no? Por el simple hecho de pertenecer a la comunidad japonesa. Me parece que estuvieron ahí concentrados, que es un muy mal término, encerrados entre el 42 o 41 y el 45, que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién le ofreció disculpas a esos descendientes? ¿Quién ha sido el presidente mexicano que ha dicho, ok, no solo voy a estar demandando disculpas públicas por parte de otros, sino nosotros nos hemos pasado de lanza con los chinos, con los japoneses, y hay otros casos de racismo, ¿no? En México, de xenofobia, de sinofobia, ¿no? Que es esta fobia hacia las comunidades chinas que migran y que representan una fuerza laboral, pero también amenaza para los intereses de los trabajadores locales, ¿no? Creo que en este momento no le conviene mucho al gobierno decir, sí, fue Madero el que estuvo ahí, porque es un gobierno maderista, juarista, antirreeleccionista, ¿no? Entonces, no creo que le sea tan conveniente, sin embargo, creo que es obligación de todos los que tenemos el panorama un poco más abierto, recordar y reconocer esta terrible matanza de la que se ha dicho muy poco, se ha hablado muy poco, se ha investigado muy poco, hay algunos artículos periodísticos, pero la gente en realidad trató de olvidarlo. Los chinos que sobrevivieron a esta masacre, algunos se quedaron ahí, otros tantos emigraron y trataron de olvidar en la medida de lo posible esta terrible masacre ocurrida el 15 de mayo de 1911, a más de 100 años de que eso sucedió. Creo que es momento de que sea recordado y vaya, no estaría mal que lo hablemos. Creo que las cosas así se sanan, se hablan, se aceptan y tenemos nosotros que hacer una labor importante por no volverlo a hacer. Y no me refiero únicamente a matar, me refiero a que sí, muchos de nosotros hemos cometido este lugar común tan absurdo y estúpido de decir, mira un chinito. Cuando vemos a cualquier persona que tiene los ojos rasgados, ¿no? O de decir, apesta chino, o los chinos son bien mugrosos. Vaya, hay una línea delgada entre el humor y entre que realmente lo estemos pensando. Entonces, otra vez, tolerancia, amigos, otra vez, respeto. Y principalmente saber y reconocer lo que está pasando. Y desde este espacio, desde esta Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo, pues le mandamos un saludo fraternal, cordial y toda nuestra admiración a la comunidad china que se encuentra en este país, tratando de hacerla en grande, trabajando de sol a sol, sangre, sudor y lágrimas, abriendo temprano, cerrando tarde, vendiendo y enseñándonos algo de cultura laboral, porque para eso vaya que son buenos. Así que los queremos, los abrazamos y reconocemos que nunca será fácil ser extranjero y tener que abrirte camino en un país que no es el tuyo. Antes de despedirme, varias cosas importantes que tenemos que decir. La primera, Patreon. Patreon es la forma más sencilla en la que ustedes nos pueden apoyar. Entren a patreon.com, así Patreon se escribe. Buscan ahí en Patreon ZDU al aire. Y hay distintos paquetes, ustedes creo que pueden aportar desde $5 hasta 50, a cambio nosotros les damos contenido extra adicional y cosas muy divertidas. Hay diferentes niveles, así que si nos gusta apoyar con $5, 50 o algo que no afecte a su economía, con mucho gusto lo recibiremos en Patreon.
También es importante decirles que la programación habitual que tenemos los lunes, historias vergas, los martes tenemos algo bien padre que se llama El Consultorio de Mau y Paul, con Mauricio Mancera y Paul Stanley. Está muy padre, manden sus preguntas, ellos les contestan. Dos ídolos de las multitudes, famosos a madre, que en la tele, que en los medios, güeyes muy chingones. Paul Stanley y Mauricio Mancera en El Consultorio. El miércoles tenemos ZDU al aire con Pilinga 2, Héctor el Editor, El Oso Hombre y Johannesburgo. Los jueves tenemos Bu Podcast con Ashley Dobrovic, la señora Valderrama, la Chimol y Irina. Y los viernes, el Ya te la sabes como todos los viernes. Y ATM, el mejor podcast de coches en el mundo, con Frankie Mostro, Ceci Pavía, Ana Narro, Chris, el güey que más sabe de Fórmula 1 en el mundo. Y por supuesto Kamilovich y No Necesito Terapia, los miércoles No Necesito Terapia con El Oso Hombre y Ani Pavía. Se hablan de temas de salud mental. Y la neta, la oferta de ZDUMX en todos lados, bien grande. Consuma lo que más le guste, déjenos su like, déjenos su comentario, pero principalmente dígale al otro, al de lado, que nos escuche, que nos vea, que nos recomiende, compártenos. La neta es que es la mejor forma de apoyarnos. Esto fue Historias Virgas, el mejor podcast de historia en el mundo. Les recuerdo mis redes sociales, McLovinZDU. McLovin se escribe MCLOVINZDU. Síganme. Los quiero mucho, escríbanme, abrácense mucho, que Dios los bendiga, tomen mucha agua, si es alcalina y Zoe Water, mejor. Bye.